Bien, bueno, la economía también ha sido protagonista estos días de los titulares de noticias, especialmente a partir de los anuncios que ha venido haciendo el presidente Donald Trump, cómo cerraron las bolsas el fin de semana, cómo abrieron esta semana y lo que se habla de negociaciones, no negociaciones, aranceles recíprocos, multas y otro montón de cosas. ¿Cómo mirar todo esto que está pasando desde la mirada del mundo y lo que nos toca como país en medio del concierto de las naciones? Bueno, Irani, lo primero que hay que entender es que hay una reestructuración de la dinámica internacional. El mundo, a partir de este año, va a ser muy diferente a lo que fueron los años precedentes, particularmente con respecto a la estructura internacional que se levantó después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se levantó una estructura internacional que quedó determinada por dos polos. Después viene la caída o reconfiguración del bloque soviético y se mantenía una dinámica internacional basada en ciertos principios y en leyes que se están reconfigurando. Particularmente yo creo que el elemento que origina esa reestructuración de la dinámica internacional se está produciendo por lo que podemos denominar, y esto hay que un señalamiento claro, podemos denominar la reconfiguración del mercado laboral por la irrupción de nuevas tecnologías. O sea, el mercado laboral hoy en día a nivel internacional y aún a nivel nacional requiere menos volumen de trabajadores que lo que era hace 20 años, vamos a decirlo así. Y esta reconfiguración del mercado laboral por la irrupción de nuevas tecnologías, que no la estoy atacando, por cierto, para que quede claro, está haciendo que haya un cambio de la dinámica internacional que está generando lo que se ha denominado neopopulismo. Ujú. El neopopulismo es un planteamiento que subyace sobre elementos de nacionalismo, la no emigración y, vamos a decir así, la preocupación directa por el país sin preocuparse de lo que sucede en el resto del mundo. Es una idea de un aislacionismo que de alguna manera se vio, vamos a decir, se vio acentuado o impulsado, vamos a decir, por la invasión que hace Rusia a Ucrania. Esta interpretación del neopopulismo tiene actualmente su cabeza o su bandera en Donald Trump, que lo ha llamado sin miramientos América primero, sea, olvidándose del resto del mundo, piensa que los Estados Unidos tienen que ser primero sin ver un elemento de relaciones y que está estructurado por lo que popularmente se denomina, bueno, el movimiento MEGA, que es un movimiento sobre ciertos principios de igualdad, de respeto, a las personas, a las culturas y a la emigración. Y bueno, esto se está viendo claramente, nos afecta directamente por la cantidad de inmigrantes venezolanos que hay en los Estados Unidos y los partidos ultraconservadores de Europa. Todo eso está configurando una nueva, vamos a decir, geopolítica, un nuevo planteamiento de las relaciones internacionales que ya empieza a tener sus cambios a nivel de la estructura económica mundial. Ahora, Entonces, podemos... Ajá. ahora, economista, en pleno siglo XXI, año 2025, ¿es realmente posible diseñar políticas que aíslen a alguna nación de la dinámica globalizada de los mercados? Eso, digo, uno tendría la percepción
usted me lo va a confirmar como especialista, uno tendría la percepción que si hay un área que está realmente globalizada e interconectada en el mundo, es precisamente la economía. Y Dani, opino lo mismo, o sea, en pleno siglo XXI que parece que se quiere volver al siglo XIX. El planteamiento de esta nueva dinámica de relaciones internacionales, desde el punto de vista económico, hay que decirlo así, en forma llana, es un retroceso el pensamiento económico de al menos 80 años. O sea, ni siquiera estamos pensando en el siglo XX, se está mirando hacia el siglo XIX y se está mirando hacia el siglo XIX porque no lo estoy diciendo, ya muchos analistas internacionales han catalogado a la política de los Estados Unidos, a la política internacional de los Estados Unidos como la política del garrote y de los sopranos. O sea, la forma en que Trump ha arremetido en la geopolítica internacional, a mi criterio, desde el punto de vista moral, es inaceptable, porque ni siquiera está planteando unas relaciones de amistad, sino está planteando unas relaciones de imposición. Yo realmente he criticado mucho la palabra imperialismo en la actualidad, pero realmente la posición de los Estados Unidos está actuando como un país imperial, olvidándose de los principios que desarrolló Franklin Delano Roosevelt y Harry Truman cuando desarrollaron la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que planteaba unas relaciones internacionales basadas en principios de democracia, de justicia social y de derecho entre los países. Eso se está rompiendo. Ese marco de las relaciones internacionales se está rompiendo y se está rompiendo por una medida que está más allá del planteamiento económico a través de la política de aranceles. La política de aranceles, a mi criterio, si bien la política ya de por sí yo estoy en desacuerdo, se está usando más allá del elemento económico. Se piensa resolver el problema de la droga con la política de aranceles, se piensa resolver el problema de la migración con la política de aranceles, se piensa resolver el problema de las relaciones bilaterales a través de la política de aranceles, cuando si se puede justificar una política de aranceles es para una reestructuración industrial. Desde el punto de vista económico, netamente la teoría económica, la política de aranceles se utiliza para producir una reestructuración industrial. O sea, un país ve qué industrias pueden prosperar dada su economía e impone unos aranceles para proteger esa industria. Y ahí se puede justificar una política de aranceles. Pero tú no puedes justificar una política de aranceles para toda la economía, para mantener unas relaciones sociales internacionales, para amenazar. O sea, eso ya va más allá de lo aceptable. Ahora, Irina. economista, y en todo esto, luego, bueno, vemos reacciones. ¿Cuáles podrían ser, o en su análisis, cuáles son los objetivos de fondo? Porque hay quienes dicen que pareciera que Donald Trump utiliza todos estos los elementos como elementos de presión para entrar en un escenario de negociación con una mejor posición que con quienes negocia. Bueno, y en ese análisis parece que le da resultados cuando después dice que ya 50 países del mundo están negociando este tema de política arancelaria. Otros dicen que no es solamente amenaza, que es en serio, pero que el objetivo puede ser China como competidor en la economía global. Viéndolo desde el punto de vista estratégico, económico, ¿podría tener sentido alguno de estos análisis? Quisiera que conversáramos de eso. Irani, me parece muy ese planteamiento que abre la posibilidad de un bravucón, porque ante todo, oye, yo particularmente considero que las relaciones humanas y las relaciones internacionales se basan en el respeto.
y que una política internacional basada en el garrote, basada en lo que se ha denominado la política de los sopranos, que es la amenaza y el chantaje, no puede ser admitida. Pero bueno, vamos a los elementos ya puramente económicos. La situación económica de los Estados Unidos es muy delicada y es delicada por un tema teórico en economía que se denomina el déficit fiscal, que es un problema que padecemos aquí en Venezuela. El déficit fiscal es cuando los gastos del Estado superan a los... El Estado es es la empresa más grande y compleja que tienen los países, dada su relevancia. Y cuando los estados entran en déficit fiscal crónicos o estructurales, automáticamente se enciende una luz de alarma para la economía. Esa luz de alarma de los déficits fiscales estructurales que tienen los Estados Unidos y, por cierto, también la economía venezolana, como mencioné, llevan a lo que se denomina en teoría económica como los déficits gemelos. Hay un concepto de economía que se denomina déficit gemelo. O sea, quiere decir que el déficit del sector público te va a conducir a un déficit en la cuenta corriente. ¿Cómo corrige este déficit o cómo corrigen las naciones este déficit en cuenta corriente? Básicamente, la idea general que este déficit en cuenta que va a llevar a una depreciación de la moneda. O sea, este déficit va a llevar a que la moneda de ese país se deprecie. Como estos puntos que ha tocado Trump, él trata de vender el dólar como la moneda mundial, como la moneda de reserva mundial. Y para de alguna manera tratar de mantener el valor del dólar, que por cierto no lo va a conseguir de esa manera, ha generado una política arancelaria que todos los grandes economistas del mundo, y particularmente Paul Krugman, que es Premio Nobel de Economía, que a mi criterio es el que conoce más sobre tipo de cambio y flujos comerciales, han adelantado que es errónea. Han adelantado que con esa política no se va a llegar a ningún lado. Uno, porque, oye, precisamente existen antecedentes históricos que han demostrado que la política arancelaria no consigue los objetivos de crecimiento de una economía en el largo plazo. Ya los Estados Unidos desarrolló en la década de los años 30 una ley similar a la que está aplicando Trump, que fue conocida como la ley Smoot-Hawley, que la decretó el presidente Hoover en la década de los 30, y esa ley lo que terminó es profundizando más lo que se denominó la Gran Depresión que se originó a finales de 1929. Una de las causas de la Gran Depresión del mundo en la década de los 30 fue producto de una ley similar sobre la base de aranceles que profundizó la crisis económica en los Estados Unidos y la crisis económica a nivel mundial, y en particular en América Latina, que era una región, y sigue siendo, entre paréntesis, fundamentalmente exportadora de materias primas. Entonces, lo que podemos prever con esta política de aranceles es una disminución del tamaño de la economía a nivel global. O sea, la economía a nivel global se va a hacer más pequeña, se va a hacer más ineficiente, porque la economía se sostiene, especialmente a nivel internacional, por una palabra que es compleja y difícil de manejar, que son las ventajas comparativas. En general,
Lo que se busca es que un país se especialice en sus áreas donde tiene fortaleza. Precisamente, por lo menos en el caso venezolano, que podemos tomarlo muy claro, Venezuela obviamente ha vivido una gran represión, una recesión, vivió una gran recesión entre lo que fue el 2014 y el 2020. Y el origen en buena medida de esa gran recesión fue habernos salido de la Comunidad Andina de Naciones, porque el tamaño del mercado al que puede acceder la economía venezolana se reduce. Y eso lo que está haciendo los Estados Unidos es reduciendo el tamaño de su mercado. Uno tiene quizás como último paso o elemento de esta reflexión, uno tiene que comprender que se ha planteado a mi criterio una discusión estéril, pues eso no tiene gran significado. De qué economía es más grande, la de los Estados Unidos y la de China. El tamaño de la economía de los Estados Unidos se ha venido reduciendo de casi un 40% de la producción mundial que era generada en los Estados Unidos en la década de los 60 y 70 a aproximadamente 25%. O sea, la economía de los Estados Unidos actualmente representa un 25% o un cuarto de la economía mundial. Y la economía de China, que ha venido creciendo con políticas de comercio internacional, actualmente representa el 20% de la economía mundial, de representar el 3 o el 2% de la economía mundial en la década de los 60 a través de políticas de libre mercado, de comercio internacional y de exportaciones. Actualmente la economía china representa un quinto o un cuarto de la economía mundial. Ahora, economista, en medio de todo este análisis que ha compartido con nosotros, ¿qué juega Venezuela? ¿Cuál es el impacto que toda esta situación puede tener sobre la economía de nuestro país? Y decíamos, más importante, en la cotidianidad de quienes nos ven y nos escuchan a esta hora de la mañana. Bueno, Irani, realmente, si supieras que a mí me alegra el planteamiento o, vamos a decir, jugar posición adelantada con respecto a un decreto, a una emergencia económica. No quiero decir decreto, sino quiero decir emergencia económica, si bien van a sacar un decreto, porque realmente hay una situación delicada que puede afectar a la economía venezolana. Para ponerlo en contexto, el peor año económico del país fue el 2016 y el 2017, de acuerdo a las cifras emitidas por el Banco Central y la situación que se encontraba. Yo vislumbro, haciendo un paralelismo, que la coyuntura económica de Venezuela este año puede ser como la del 2019, pero con tendencia a agravarla. Entonces, estar pendientes que hay una crisis es importante. Entonces, ¿cómo enfrentar esta crisis? Lo primero que uno tiene que ver cuál es nuestro vínculo con el resto del mundo, o sea, bajo qué elementos económicos nosotros nos vinculamos al resto del mundo. Particularmente, nosotros tenemos un mercado petrolero que es nuestro contacto principal con el resto del mundo. Representa aproximadamente el 90% de nuestras exportaciones. Cuando el mundo entró en recesión en el 2020 por el COVID, el precio promedio del petróleo fluctuó durante el COVID entre 50 y 60 dólares. Fue la fluctuación del precio del petróleo. Entonces, nosotros podemos, si el mundo entra en recesión, que es lo más probable, nosotros podemos estar pensando, como ha habido una depreciación o va a haber una depreciación del dólar, en niveles del petróleo entre 50 y 60 dólares. O sea, las expectativas que podemos tener de precios del petróleo para este año podrían estar rondando entre los 50 y 60 dólares. El Ejecutivo tiene que cuidar, estar siguiendo continuamente cuál es su nivel de ingreso en divisa, en divisa y en exportaciones petroleras. El segundo elemento que se va a ver más, que no son consumos, vamos a decir, primarios para la economía mundial, son nuestras pequeñas exportaciones.
Entonces, que no pierdan mercado, que se siga manteniendo un mecanismo de exportación y obviamente la relación con China tiene que profundizarse, que ahí es un punto fuerte que tiene el gobierno, las cercanías con China. Tiene que cuidarse, tiene que hacer planes de empleo, hay que desarrollar planes de infraestructura pública para que la recesión no sea tan fuerte y bueno, hay que tratar de expandir la economía. A mi criterio, ha sido un concepto errado la idea de los motores, los motores, los motores productivos, porque ve la economía desde un punto de vista sectorial. Y hasta ahora no han tenido, los motores económicos no han tenido mucho éxito. Hay que ver la economía a nivel global, procurar el desarrollo de la industria, del sector construcción, de la infraestructura pública. Hay un elemento que urge, que es un problema ya estructural de la economía, que es definir la política cambiaria. No puede, la economía no puede seguir con una brecha cambiaria a ese nivel porque el dinero, la gente no se da cuenta, pero el dinero es el bien que más utiliza la economía. Y esa brecha cambiaria distorsiona enormemente los patrones de consumo e inversión interno. El Banco Central tiene que afrontar, vamos a llamarlo, su crisis cambiaria y si queda que no puede estabilizar el mercado de cambio, tiene que devaluar. Tiene que aceptar que tiene que hacer una devaluación independientemente de los costos sociales que eso incurra. Porque esta distorsión cambiaria es equivalente a un control de cambio y a la postre o a mediano plazo va a hacer más daño que una devaluación o sinceración del tipo de cambio. Eso serían las recomendaciones generales que se tendrían que hacer. Hay que cuidar las reservas internacionales. El Estado tiene que hacer un plan de inversión de obra general en todo el país, especialmente en el interior de la República, tiene que afrontar el problema de la brecha cambiaria y tiene que unificar el tipo de cambio. Y independientemente de los costos sociales que eso pueda conllevar. Sería mi recomendación.